¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día tenemos a un exministro de Estado, profesor universitario de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. José Joaquín, un exministro, déjame hacer una pregunta así como media coloquial, pero un exministro, ¿qué tanto queda ligado a la estructura, a la política, a la institucionalidad, a todo lo que está pasando después de que pasa mucho tiempo que ya no está en cargo público? ¿Se mantiene ese nexo? Sí, plenamente, antes y después en realidad, porque yo siempre he tenido un enorme interés por la política, por la cosa pública, por cierto tipo de organización, digamos, de las corrientes de opinión, y he participado en el debate público desde muy temprano, en realidad en mi juventud. Y por lo tanto, luego de haber pasado intensamente 4 años en el gobierno como ministro secretario general de gobierno, volví a mi vida académica, pero mantuve obviamente mi interés por la cosa pública, digamos así, y participando activamente, sobre todo en la esfera del debate, en el debate, digamos, comunicacional de los asuntos del país. ¿Y te dan ganas de dar consejos o recomendaciones a las autoridades o no? Bueno, si me lo piden, efectivamente lo hago con mucho interés y con mucho gusto, porque creo que la experiencia en estas materias, como hemos vuelto a aprender en estos últimos años, vale mucho, y por lo tanto cuando me lo piden lo hago con gran interés. En cambio, no me interesa mucho andar dando recomendaciones en público para cualquier asunto o para cualquier debate específico que tiene el país. Ahora, si es que tú tuvieras que hacer un análisis en términos de diagnóstico de la situación hoy día, ¿es comparable con algún otro periodo? ¿Es algo novedoso? ¿Cómo se liga con lo que está pasando en el mundo en general? ¿Cómo tú describirías la situación chilena hoy día cuando estamos de nuevo en la antesala de elecciones? Sí, no, yo creo que cada momento histórico en realidad tiene sus particularidades, y este es un momento muy particular. Venimos de un recambio generacional en el gobierno y en la política, en la élite política. Hemos tenido una experiencia política muy intensa con 2 procesos constitucionales después de muchos años de no discutir la Constitución, de modo tal que esto tiene especificidades propias que yo encuentro muy interesantes desde el punto de vista, otra vez, de una larga experiencia. Yo estoy, digamos, mirando y participando en los debates de la élite política desde los años 1960, desde el tiempo del presidente Frei Montalva, de modo tal que es son casi 6 décadas o más de presencia en la política, y me parece que este sí es un momento muy interesante en un contexto global muy preocupante, efectivamente, de crecimiento de fuerza autoritaria, de crisis real de la democracia liberal, de pérdida de vigencia de las ideas liberales, más una revolución tecnológica en marcha, desde Internet hasta la inteligencia artificial, penetrando todas las zonas de la sociedad, y eso hace que este sea efectivamente un momento tenso, un momento de grandes posibilidades, pero también de muchísimas frustraciones y dificultades. Ahora, José Joaquín, tú mencionaste ahí un debilitamiento de la sociedad democrática, que es una cosa que pasa en muchos países. ¿Qué posibilidades tiene eso de no anclarse o mejorarse con mejor democracia, sino que aparezcan, como tú también lo mencionaste, los liderazgos, qué sé yo, gritones, que le llamo yo? Sí, que es más en realidad que solamente la parte externa de la personalidad carismática, autoritaria de algunos líderes, es porque es un movimiento de la sociedad en su conjunto. Estas sociedades, desde Estados Unidos, pero en algunos países de Europa del Este, en varios de América Latina, la preferencia por soluciones autoritarias está efectivamente hoy día muy difundida en la sociedad. Entonces, yo creo que la democracia, si no logra renovarse internamente de manera muy dramática respecto de lo que ha sido
con sus características tan positivas en muchos planos, pero también con una gran incapacidad de resolver los problemas cada vez más complejos que enfrentan las sociedades. Si la democracia no se pone a la altura de eso, y eso supone que cambie su visión respecto de temas de la eficiencia en el proceso político. Nos cuesta mucho hablar de la eficiencia. Creemos que la eficiencia es una cosa para las empresas, o a veces pensamos que es un tema neoliberal. En realidad, la democracia sin eficiencia es tan negativa y vulnerable como lo es una democracia sin legitimidad de las autoridades. Bueno, en política hay una relación directa entre la eficiencia y el discurso. Así es. Cuando entramos ahora en ambiente electoral, lo que vas a tener es un montón de promesas y un montón de cursos, y que, ¿cómo tú ves que esas cosas efectivamente se transforman en situaciones eficientes? Es que se cumplen. Así y es. de alguna manera, ¿es eso, crees tú, lo que la gente echa de menos cuando tú hablas de eficiencia? Es decir, el que las cosas estén mucho más en las palabras que en los hechos. Yo creo que esa es una parte del problema que se manifiesta fundamentalmente, y eso es lo más concreto desde el punto de vista de las expectativas y el interés de la gente, es la eficiencia en la entrega de los servicios básicos de carácter público, es decir, en salud, en educación, en seguridad de las personas, en vivienda, en previsión. Todo eso que hace a la vida moderna en los países, si en realidad no logramos que el Estado se modernice en su acción y cumpla de una manera eficaz y eficiente con la provisión de estos bienes, entonces efectivamente la democracia va a dar paso en todas partes del mundo a distintos tipos de regímenes más o menos autoritarios que pueden o no ser más eficientes, pero que por lo menos crean durante un rato la idea de que efectivamente van a cumplir y van a modernizar y sacar de sus inercias a la sociedad y al Estado. Ahora, eso que tú estás diciendo y que ha pasado y que está pasando en varios lugares del mundo es contagioso. De alguna manera tú empiezas a notar de que, oye, saltaron en Europa 2 o 3 aquí, en América Latina 3 o 4 acá, y de repente los ves en todas partes más o menos el mismo discurso. ¿Cuál es el tipo de ciudadano? ¿En qué momento el ciudadano, por ejemplo, deja de pensar en los líderes clásicos y empieza a pensar en los líderes que no tienen gran experiencia política en términos de representación, pero tienen un discurso que hace tilín? Yo creo que es cuando en realidad mayoritariamente la población en un país, una sociedad civil prácticamente en su integridad, llega a considerar que esta provisión de estos bienes públicos fundamentales que hoy día son parte del ambiente que respira la gente, esto es lo más propio de una sociedad de derechos sociales, como decimos, cuando se da cuenta de que eso efectivamente pasan los años y se acumulan los problemas y crecen las colas en la salud y se deteriora la calidad de la educación y la inseguridad cunde por todos lados y los problemas se vuelven más complejos en todos los planos, y de alguna manera la autoridad democrática aparece crecientemente menos capaz de resolver esos problemas. En ese momento efectivamente empieza la búsqueda de otro tipo de líderes, de otro tipo de pensamientos, de otro tipo de grupos que ofrezcan con alguna mayor, digamos, percibido por la gente como con alguna mayor certeza. Yo creo que el autoritarismo en ninguna parte va a ser nunca una buena solución en sociedades altamente complejas, ¿no? Pero efectivamente genera por un lado esta expectativa, y por otro lado, si es capaz de organizar de una manera vertical, autoritaria y uniforme a la sociedad, como ocurre, por ejemplo, en China, efectivamente puede empezar a dar satisfacción a muchísima gente en cuanto a la resolución de problemas. Mencionaste a China, que efectivamente hoy día es una de las primeras economías del mundo,
pero al mismo tiempo tiene un sistema que no tiene nada democrático. Así es, un régimen autoritario, ¿Tú crees que esa es una receta, eso es una receta para el mundo? Yo creo que con distintas tradiciones culturales, porque finalmente no tenemos la tradición china del confucianismo, de sociedades jerárquicas desde 2000 años antes de la era común. Bueno, ya tienen una cultura orientada de una manera determinada. Pero yo creo que en sociedades altamente complejas la solución autoritario-tecnológica, llamémosla, con uniformidad de partido y de mando, es efectivamente una gran tentación. Y es efectivamente el riesgo que tienen las sociedades democráticas, es terminar en eso, que no es copiar el modelo chino, que no es copiable en países no confucianos, pero el modelo político, económico y cultural de sociedades autoritarias con fuertísimo control tecnológico y con un pensamiento único, bueno, eso, si uno quiere, es lo que de alguna manera está tratando de construir Trump en los Estados Unidos. Sí, para que eso suceda, José Joaquín, yo tengo la impresión que uno tiene que, como ciudadano, tiene que desprenderse de todos esos valores que uno puede considerar medios ñoños, digamos, de todo, y concentrarse básicamente en, mírate, es crecimiento y cómo yo mejoro. Si es que a mí me entra más plata y yo mejoro y puedo pagar las cosas de una forma más diligente, bueno, venga el líder que propone eso. Y las otras variables que históricamente tenían que ver con la democracia, que básicamente es la reunión comunitaria, es la cooperación, en fin, la solidaridad, quedan hoy día como ñoñería. Así es. Y por eso tenemos una crisis, digamos así, de visiones, de pensamiento, de ideología en las sociedades actuales. Y en el caso nuestro en Chile, que duda cabe que los dos grandes bloques, para seguir usando el viejo lenguaje de derechas y de izquierda, están atrapados en una situación crítica, unos más que otros. Me parece a mí que más las izquierdas que las derechas. Las derechas de alguna manera están montadas hoy día sobre una ola ascendente. A pesar que no se pusieron de acuerdo para el tema de las primarias. No se pondrán de acuerdo en la implementación de las cosas, pero qué duda cabe que globalmente hay una ola ascendente de este tipo de soluciones. Las izquierdas hoy día estamos en un momento de una ola descendente, es decir, donde lo que se ve más bien es la parte antigua, pesada, crítica, la falta realmente de sensibilidad frente a las nuevas situaciones, más que el surgimiento todavía de respuestas, ¿no? De alguna manera, para hacer política puramente coyuntural, el Frente Amplio abrió una perspectiva en su momento. Era básicamente porque era una nueva generación, porque aparecía como una especie de izquierda postmarxista, etcétera. Pero la verdad es que ha terminado siendo simplemente un gobierno de gente más joven, con menos experiencia, tratando una vez más de aferrarse de lo único que se puede aferrar todavía a las izquierdas, que es de una suerte de respuesta social democrática a los problemas de la sociedad actual, ¿no? Y desde ese punto de vista, José Joaquín, es absolutamente ya algo, un acompañante indispensable, llamémoslo así, el orden, si tú quieres, clásico, incluso militar, que tienen determinados países que han caído en eso, dejando la democracia un poco de lado. Yo creo que el orden, no el orden militar, pero el orden con jerarquías, con asimetría, con sentido de autoridad, etcétera. Por cierto que toda sociedad tiene la necesidad y aspira a eso. Ahora, ¿cómo crear un orden que acepte la pluralidad de visiones y que sobre todo mantenga unos canales de acción que lleven a solución de problemas y no meramente a la declaración de buenas intenciones? Ese es el gran desafío que deja planteada la democracia liberal, que hasta ahora funcionó como, digamos así, como la envoltura de ese tipo de solución, pero que ya no lo es. Y por lo tanto la renovación
de la democracia entre sus problemas más fundamentales, o el más fundamental es cómo restituye en las condiciones actuales un sentido de orden para la sociedad. Y en el caso chileno, que ahora tenemos elecciones, ¿tú ves que puede haber otro cambio de giro, que tiene más probabilidad que haya un cambio de giro en el gobierno, como pasó durante un tiempo cuando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se turnaban? Sí. ¿Tú crees que es perfectamente un cambio posible. pendular así? Es perfectamente posible. No es una cosa determinística, es muy difícil, pero lógicamente todo hace pensar que podría existir un cambio bastante pendular en la próxima elección. Digo, todavía, porque una cosa es lo que estamos conversando, que mira a plazos también más largos. Otra cosa es la coyuntura que luego está influida por tantos microprocesos, ¿no?, de tantos tipos, que uno no puede decir, mire, porque eso es la historia, tiene un grado de indeterminación y de incertidumbre grande. Y desde ese punto de vista no podemos decir, mire, sí está claro que va a haber un cambio de orientación, pero me parece a mí razonable que cualquiera persona que observe con cierta objetividad y con cierto análisis más bien sociológico, digamos, la realidad chilena, dice sí hay una probabilidad significativa, importante, de que aquí se produzca un cambio en la orientación básica del gobierno. Y desde ese punto de vista, tú mencionaste en una de tu referencia, mencionaste el tema de la inteligencia artificial, que, y como tú eres profesor y de larga data, me encantaría tu opinión respecto de, a ver, en todo este barullo político mundial, entra una nueva herramienta que tiene capacidades de cambiar montones de cosas. ¿Cómo se asume para que sea útil más que un arma? Yo creo de partida que sí tiene no es que tenga una potencialidad, está demostrando ya en muchos campos, yo lo veo más claramente en la academia, tener una capacidad de transformar las formas de trabajo, de incrementar la productividad de trabajos, digamos, hiper sofisticados, como son los trabajos con ideas, la investigación científica, la docencia en el nivel universitario. Por cierto que tiene esa gran capacidad. Ahora, ¿qué es lo que va a producir la agregación de esto una vez que esté aplicándose plenamente en los más distintos campos de actividad? No solamente, digamos, en lo que uno conoce, sino que en las oficinas de abogados, en los sistemas de salud a nivel nacional y micro a nivel de cada hospital, en la coordinación de las Fuerzas Armadas, en la manera de actuar desde las iglesias hasta los clubes deportivos. Todo va a estar efectivamente penetrado por distintos lados por la inteligencia artificial. Y yo creo que a lo único que llama en esta etapa, donde todavía es tan temprano el fenómeno, es a que en cualquier caso está claro que si se está creando una inteligencia artificial, la inteligencia propiamente humana tiene que entender que va a operar en un nuevo ambiente de inteligencias, ¿no? Y que probablemente van a nacer múltiples formas híbrida entre lo que nosotros llamamos nuestra inteligencia de base biológica o lo que sea, y estas inteligencias que creamos nosotros, los seres humanos inteligentes, y que vamos, por lo tanto, a un mundo que va a requerir de nosotros, en nuestra propia evolución, de mucho mayores capacidades de reflexión, de autonomía, de ponernos de acuerdo, de coordinar, etcétera. ¿Tuviste, José Joaquín, ese grupo de catedráticos y científicos que salió en Europa advirtiendo de que hay que parar la inteligencia artificial ahora al tiro porque va a terminar con toda todo lo que existe? Esos son, claro, las respuestas que Humberto Eco en su famoso libro llamaba apocalípticas. Y que las trae todo cambio fundamental, y tú conoces también este tema, todo cambio fundamental en las formas de comunicación humana, tecnológicamente mediadas, producen este tipo de reacción. El cambio de la cultura oral a la cultura escrita, la llegada de, qué sé yo, la llegada de la imprenta, luego de Internet, por cierto, y las redes. Y esto es mucho más fuerte todavía y por lo tanto genera respuestas de todo tipo. A mí me parece que plegarse plenamente a la respuesta apocalíptica, la verdad es que no tiene ningún destino.
plegarse plenamente a la inconsciencia y decir, mire, vamos para adelante con todo, en el máximo, con la máxima velocidad, es igualmente una irresponsabilidad completa. Ahora, el camino del medio siempre es el más difícil. Uno a veces cree que es el más fácil. Es el más difícil y hay que encontrar maneras de empezar a arreglar, a regular los avances de esta tecnología, no a frenarlo, ni a crear una especie de paréntesis por 6 meses que se propuso en algún lado por gente muy inteligente que decía, paremos 6 meses. ¿Qué es eso, digamos, en un proceso histórico que no depende de una persona, depende de miles de iniciativas en sociedades que son cada vez más desarticuladas y que por lo tanto no hay una manera de poner un mando desde arriba, salvo que tú vivas en sociedades completamente autoritaria, totalitaria, digamos. Me queda tiempo para hacerte un par de preguntas que tienen que ver con la situación que estamos a punto de enfrentar de nuevo. Hemos tenido estos vaivenes en términos de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda o centroizquierda. Viene una nueva generación que tú describiste muy bien, que dejó a todos así como medio, se creó a raíz de eso un nuevo factor, ya no era ideológico de diferencia, sino que era etario. Así es. A ver, los mayores contra los menores. ¿Qué tanto ves tú lo que viene respecto de eso? ¿Hemos aprendido algo? ¿Sabemos hacer cosas mejor en términos de convivencia democrática? ¿O vamos a seguir, o tú crees que lo que vamos a hacer es, bueno, a ver, seguir el mapa que están haciendo algunos de las personas, básicamente que más que en ideología, buscan a la persona? No, yo creo que no tengo ninguna duda que hemos aprendido, es que las sociedades, aunque no quieran, aprenden. Y esta visión que tienen algunos de que en realidad todo lo que representó la nueva generación, particularmente del estilo Frente Amplio, pero en general las nuevas generaciones representan nada más que su propia inexperiencia y su falta de efectividad en llevar a cabo las tareas difíciles que se le encomiendan cuando alguien es elegido para gobernar. Yo creo que ese discurso no tiene ningún destino, es lo más banal y frustrante del mundo. Por cierto que esta generación, en todos sus sectores, pero particularmente este tipo o estilo Frente Amplio, han aprendido una barbaridad. Está por verse efectivamente los resultados de ese aprendizaje, por ejemplo, cuando cambien de posición, si es que cambian de posición y van a estar, digamos, teniendo que enfrentar a un nuevo gobierno de un signo ideológico distinto. Habrán aprendido los valores últimos en que se basa la pluralidad democrática, lo habrán aprendido, aceptarán que realmente el cambio en sociedades tan complejas como las actuales no puede ser revolucionario. Habrán renunciado al romanticismo revolucionario como hemos hecho otras generaciones, sin abandonar los ideales del cambio y de las reformas, incluso en profundidad, pero bien hechas. Bueno, esas son preguntas abiertas, pero yo no tengo duda que tenemos hoy día al frente gente que ha adquirido mucha experiencia y uno lo ve ahora en forma de discutir problemas claves, como fue el problema de la previsión social o como puede ser la discusión que tenemos en algunas áreas de la educación, que efectivamente hay hoy día nuevas experiencias, nuevas miradas, nuevos conceptos, nuevas prácticas en ese tipo de personas. Tú desde ese punto de vista, José Joaquín, ¿tú crees que es inevitable, quien quiera que sea el nuevo gobierno, de que aprendida la lección se haga un tercer proceso constitucional? No, no creo para nada que sea otra vez inevitable o absolutamente necesario. Que eso es como el símbolo de la madurez política. Sí, yo creo que no. Yo creo que, digamos, para mí un test mucho más real es la voluntad efectiva de modernizar el Estado. Otra vez no como un concepto global que voy a modernizar todo. Modernizar el Estado en 2 o 3 cosas. Si no lo hacemos en el área de la salud, vamos a seguir efectivamente metidos en un callejón que no tiene salida y que la atención de salud va a seguir siendo completamente insuficiente para lo que podríamos hacer nada más que coordinando mejor, creando sistemas de información internos que funcionen bien y efectivamente
haciendo lo que hay que hacer en cada uno de los hospitales públicos a lo largo del país y, por cierto, combinando los esfuerzos público-privados, que es otro gran test. Hemos aprendido todos de que casi no hay ninguna solución en Chile que no parta por preguntarse cómo frente a este problema del transporte, de la educación superior o de lo que sea, combino lo público estatal con lo público no estatal, de base privada. Pero que todo esto se haga bajo un régimen de objetivos y de bien público, ¿no? Y eso va a ser, otra vez, un gran desafío tanto para las derechas neoliberales que creen que en realidad el mercado privado puede solucionar todo, como así también para las izquierdas ortodoxas que dicen, mire, no, en realidad si no está el Estado a cargo de toda la planificación, coordinación, ejecución y provisión de estos bienes, no hay solución. Yo creo que, me parece a mí que tenemos que haber aprendido muy bien que ninguna de esas visiones corresponde ya a los problemas actuales. Y esa, para que tú digas, aprendimos, ¿eso es el resultado de una elección o es algo que se ve en un proceso más grande? Yo creo que se ve en un proceso más largo, pero efectivamente lo que elijamos como país va a ser muy importante para poner a test cualquiera que sea. Otra vez que se repita un gobierno de izquierda socialista democrático, digamos, de cuño más reformista, o se elija una derecha, la única que a mí personalmente me parece que pudiera no responder para nada a estas transformaciones y aprendizaje, es esta derecha simplificante, digamos, que en el fondo propone, digamos, unas salidas un poco caóticas, como lo vemos en un país vecino o lo vemos hoy día en Estados Unidos, sin efectivamente poder hacer una promesa real de estar modernizando todo aquello que hay que modernizar en la sociedad. Y esta elección que está a puertas, ¿esa es la forma de leerlo? Yo creo que va a ser una decisión entre, lo primero va a ser entre caminos, digamos, que espontáneamente llevan a una mayor democracia en el sentido real que hemos estado hablando acá, o si desde ya esta sociedad ha llegado a la convicción masiva de que la única solución es una solución autoritaria políticamente elegida, no impuesta, pero políticamente elegida. Eso es lo primero. Y luego lo otro va a depender si el gobierno es un gobierno más bien del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda. Tenemos harto que estar mirando. Muchas gracias, José Joaquín Brunner, por haber estado con nosotros hoy día. Por el mayor gusto. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.